Cordial saludo a todos los. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Hablábamos de cómo Su Santidad Pablo VI, de feliz memoria, publicó el credo del pueblo de Dios, en el que él hacía toda una recopilación de las verdades fundamentales de fe frente a muchos riesgos y peligros de deformación. Bien, pues en ese credo del pueblo de Dios, el punto referente a este aspecto que estamos hoy explicando, ¿no?, de la transustanciación, pues lo explicaba así. Decía él: creemos que del mismo modo que el pan y el vino consagrados por el Señor en la última cena se convirtieron en su cuerpo y en su sangre, que iban a ser ofrecidos por nosotros en la cruz, así también el pan y el vino consagrados por el sacerdote se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo glorioso y reinante en el cielo. Y creemos que la misteriosa presencia del Señor, bajo la que sigue apareciendo a nuestros sentidos igual que antes, es una presencia verdadera, real y sustancial. Cristo no puede estar así presente en este sacramento más que por la conversión de la realidad misma del pan en su cuerpo y por la conversión de la realidad misma del vino en su sangre, quedando solamente inmutadas las propiedades del pan y del vino, percibidas por nuestros sentidos. Este cambio misterioso es llamado por la Iglesia de una manera muy apropiada transustanciación, es decir, cambio de sustancia. Toda explicación teológica que intente buscar alguna inteligencia de este misterio para estar de acuerdo con la fe católica debe mantener que la realidad misma, independientemente de nuestro espíritu, es decir, de lo que a mí me parezca, de lo que yo perciba, independientemente de nuestro espíritu, el pan y el vino han dejado de existir después de la consagración, de suerte que el cuerpo y la sangre adorables de Cristo Jesús son los que están desde ese momento realmente delante de nosotros bajo las especies sacramentales del pan y del vino, como el Señor ha querido para darse a nosotros en alimento y para asociarnos en la unidad de su cuerpo místico. La existencia única e indivisible del Señor en el cielo no se multiplica, sino que se hace presente por el sacramento en los numerosos lugares de la tierra donde se celebra la misa. Y sigue presente después del sacrificio en el Santísimo Sacramento que está en el tabernáculo, corazón viviente de cada una de nuestras iglesias. Es para nosotros un dulcísimo deber honrar y adorar en la Santa Hostia que ven nuestros ojos al Verbo encarnado, que no puede ver, el cual sin abandonar el cielo se ha hecho presente ante nosotros. Bueno, la afirmación básica, ¿no?, de Su Santidad Pablo VI. Tenemos que confesar que por el poder del Espíritu Santo en la consagración ha habido un cambio de realidad. Y lo que ahora sigue pareciendo pan ya no lo es. Aunque continúen las apariencias, está realmente presente Jesucristo. Y como dice él, independientemente de nuestro espíritu, es decir, independientemente de lo que a mí me parezca. Pongo un ejemplo. Imaginémonos una persona, alguien que no tiene fe en la Eucaristía, no tiene fe, desprecia esa fe, y entra en una iglesia y él está profanando el sagrario, ¿no? Profana el sagrario y hace un acto de profanación. Claro, según esa teoría de que la Eucaristía es una transignificación, pues claro, como para esa persona lo que hay, pues no es el cuerpo de Cristo, pues entonces no hay ningún problema. No ha hecho ninguna profanación, porque para él ese pan no tiene ese significado. Pero independientemente de lo que él tenga o no tenga fe, nosotros sabemos, por el don de la fe, de que el cuerpo de Cristo está ahí. Por lo tanto, ha habido un acto de profanación. Tenga él o no tenga sensibilidad para percibirlo. Como dice aquí Pablo VI, independientemente de nuestro espíritu, independientemente de que yo llegue a percibirlo o no llegue a percibirlo, o sea, Cristo está
en el sagrario, bajo las especies del pan, antes de que yo tenga fe para arrodillarme e ir a visitarle. Antes que eso. No es mi fe la que hace presente a Cristo. No, mi fe es la que lo descubre que está ahí presente. Pero ojo con pensar que es mi fe, es mi sensibilidad la que hace presente a Cristo en el sagrario. No. Ha sido las palabras de la consagración pronunciadas en la Santa Misa. Y ahora yo por la fe descubro eso. Pero ojo, fijaros cómo ese término de la transustanciación era clave, era básico. Y aunque se pronunció el Concilio de Trento, hoy en día pues ha pasado a tener también otro grado de importancia y de actualidad muy grande. Precisamente para no caer en el error de pensar que la presencia de Cristo en la Eucaristía es una presencia que pongo yo por mi sensibilidad, como si fuese yo el que por una determinada percepción traigo presente, o que ese cuerpo de Cristo fuese un cuerpo de Cristo para mi subjetividad, pero no, lo es en sí mismo antes de que yo le perciba, lo es en sí antes de que yo le confiese. Ese Cristo está abandonado en el sagrario, como decía el beato Manuel González, pues cuando nosotros pasamos de largo de él y no le hacemos caso, pero él está ahí realmente presente. Claro, expresiones como las de el beato Manuel González, de los sagrarios abandonados, etcétera, etcétera, sería imposible formularlas si no es bajo esta fe de la Iglesia de la presencia real en la transustanciación. No, porque claro, si lo de la Eucaristía es una cuestión únicamente de significación para mí, entonces claro que no hay ningún sagrario abandonado, porque todo depende de lo que signifique para mí. Pero es que démonos cuenta que cuando cambiamos la esencia de la fe, hay otro montón de cosas que dejan de tener sentido, ¿no? No se puede negar la transustanciación sin un montón de consecuencias más en nuestra vida espiritual. Esto también nos tiene que hacer caer en cuenta incluso de muchas cosas. Por ejemplo, a veces yo he escuchado alguna interpretación totalmente errónea y rechazada por la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia nos pide a los sacerdotes que después de haber celebrado el cuerpo de Cristo, pues purifiquemos bien. Purifiquemos de manera que las partículas, los cachos del cuerpo de Cristo que puedan quedar en el copón, etcétera, pues sean purificados, sean debidamente consumidos, y no de manera que queden partículas pues por todas las esquinas en las que está realmente presente Jesucristo. Entonces te viene alguien y te dice: bueno, pero yo creo que no hace falta purificar porque esas partículas, esos cachos pequeños del pan eucarístico, como para mí ya no significan el cuerpo de Cristo, porque eso ya no es significativo, eso ya a mí no me dice, eso ya no es un trozo de pan grande y significativo y visible que a mí me está insinuando el alimento. Pues bueno, como para mí no me significan, yo no las purifico, ¿no? Pero hombre, ¿te das cuenta cómo es importantísimo adherirse a la fe recta de la Iglesia? Es que si la Iglesia nos pide que purifiquemos bien el cuerpo, las partículas del cuerpo de Cristo, es porque creemos en la transustanciación, no en la transignificación. Y por lo tanto con delicadeza y sin escrúpulos, porque es que es verdad que uno por muy bien que purifique, pues siempre habrá partículas que prácticamente o sin prácticamente son invisibles, pero eso también, nuestra incapacidad la dejamos en la misericordia de Dios, pero sin entrar en escrúpulos, haciendo las cosas bien y con sentido común, pues uno coge y purifica con cariño y con esmero, sabiendo que ha sido testigo de primera fila de un milagro de conversión, de transformación, y por lo tanto yo purifico con delicadeza, sabiendo que ahí está Cristo presente. Está ahí Cristo presente.
Que por cierto, me vais a permitir un comentario así, digamos ya, menos teológico. A ver qué pensaríamos nosotros si vamos a un restaurante y nos ponen un plato allí, un plato en el que están allí sobras sin limpiar de la comida anterior que ha habido. Vamos, le llamaríamos al camarero y le diríamos, pues oiga, ¿esto qué es? Qué falta de delicadeza. Bueno, pues es que a veces también hay que decir que dolor de corazón, en ese sentido yo, cuando va alguno, yo qué sé, pues a alguna ermita o donde fuere, ¿no?, a celebrar una boda y se encuentra allí con un copón o con un cáliz con el que se celebró una misa hace no se sabe cuánto tiempo y que está sin purificar. Pero hombre, por Dios, pero es que no vamos a tratar la mesa sagrada, no la vamos a tratar, por lo menos, con la misma delicadeza con la que nos desenvolvemos en la mesa del alimento del cuerpo. Es que la mesa del alimento del alma no requiere por lo menos tanto o más cariño y denuedo. Eso va a ser un poco entre paréntesis, para instarnos, para hacernos que sean también estas palabras un acicate de que los sacerdotes, los diáconos, etcétera, seamos cuidadosos en el ejercicio de la purificación después de las partículas, después de haber realizado o de haber consumido el sacrificio eucarístico, la purificación del cáliz, la purificación de la patena, de los copones, etcétera. Bien, daros cuenta pues que aquí no hay ninguna palabra gratuita, que si la Iglesia habla de transustanciación es que es por algo. Es por algo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.